Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Subraye eso. Para que sean, ¿qué pedía el apóstol Pablo? Que sean ¿qué? Llenos. ¿Para que sean qué? ¿Llenos de qué? De conocimiento. ¿Sí? Entonces Pablo pedía que la gente fuera llena de qué? De conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque usted sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que tenemos que llenar nuestras vidas del conocimiento de la voluntad de Dios en toda ¿qué? La sabiduría, en todo su esplendor. Amén. La Biblia dice y enseña: no se alabe el sabio en su sabiduría, en la sabiduría humana. Si en algo se debiera de alabar, es en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Así que uno tiene que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y ahora ahí, muy importante, dice: inteligencia ¿qué? Usted tiene que ser lleno de la sabiduría de la voluntad de Dios, pero también tiene que tener inteligencia espiritual. Pablo le dice, ¿verdad? Yo no peleo dando golpes al aire. Mis golpes son efectivos. Mis golpes yo sé dónde golpear, yo dónde hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía una inteligencia ¿qué? Espiritual. A eso se le llama ¿qué? Discernimiento. ¿Sí? Entonces mire cómo Pablo oraba para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios e inteligencia espiritual. Ahora hay una coma y dice: ¿para qué es necesario conocer la voluntad de Dios y la inteligencia espiritual? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Para eso usted viene y aprende la palabra de Dios. Por eso es que dice que debemos de ser ¿qué? No solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Usted manda a sus hijos para que reciban un conocimiento, ¿verdad? En el mundo, ¿sí o no? Pero después, vea, y usted hasta estudia, si no te van a reprobar o es esto, o usted los manda a que reciban conocimiento y que a la hora del examen usted le diga: ay, mijito, contesta como se te dé la gana. ¿Sí lo hace? Y entonces, ¿por qué en lo espiritual usted da la instrucción, la maestra da la instrucción, el pastor da la instrucción de la palabra? ¿Y por qué finalmente, verdad, actúa de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios? Si usted conoce la palabra de Dios, si usted es lleno del conocimiento de la palabra de Dios, es para que ande como es digno, para que ande conforme le es enseñado. Amén. Y dice que agradándole a Dios en todo, sea en pensamiento, sea en palabra y sea en obra. Usted va a vivir agradándole al Señor en todo. ¿Y cómo le va a agradar? Porque finalmente lo conoce. Si no lo conoce, entonces usted ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer las cosas que a Él no le agrada. Pregúntele a mi esposa, ¿sí? ¿Cómo estoy contento? ¿Cómo, verdad? Si alguien me quiere agradar, ¿qué es lo que debe de hacer? Pregúntele. Si
Si usted me quiere llegar por el estómago, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántos años te llevó? ¿Cuántos? Todos los días. Usted y yo tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer su voluntad para agradarle a Él. ¿Cómo? No conforme usted piense, sino como a Él le agrada. Amén. Ahora dice, después, agradándolo, y después dice que llevando fruto. ¿Cómo se le agrada a Dios? Llevando fruto. Ahora la pregunta, ¿usted ha llevado fruto? Fruto de arrepentimientos, fruto de labios que confiesen su nombre, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Ha llevado, ¿verdad? ¿Ha llevado fruto? ¿Por qué no ha llevado fruto? Porque no tiene conocimiento. ¿Sí? Y porque lo más, ay, yo no sé, pastor, ay, yo no puedo, ay, es que es difícil, pastor. No, Pablo oraba que sean llenos del conocimiento y de inteligencia espiritual para andar como le agrada a Dios, para agradándole a Él, llevando fruto en toda buena obra. Hace un rato venía yo camino a la iglesia, a unas personas, vecinos, que hace algunos días falleció una persona, ¿verdad? Mero ahí en la entrada en donde nosotros vivimos. Llegué la primera vez en el coche y taparon la entrada. Decía mi esposa, ¿sabes qué? No vamos a crear un conflicto, pon el coche ahí. Después, a los 2-3 días llegó el entierro, ¿verdad? Y pusieron mesas ahí afuera, todo eso. Y estorbaron nuevamente la entrada, y mi esposa dice, pongamos el coche ahí para que no creemos un conflicto, ¿verdad? Y el día de hoy ya veníamos directo a la iglesia y pusieron una carpa, ¿verdad? Una lona que estorbaba la entrada. Cuando llegamos no metimos el coche, pero a la hora de salir, ¿qué cree? Empezó un viento fuerte y esa carpa que estaba ahí como estructura se empezó a volar y se empezó a ir. ¿Y qué cree que hizo el pastor? Qué bueno, lero, ¿verdad? Para que me estén estorbando 3 días. ¿Qué hizo el pastor? Toqué, no había nadie. La lona se estaba yendo, la tomé, y cuando me vieron los otros vecinos salieron y ayudaron. Empezaron ahí a poner los mecates, eso es esto. Y hay gente que pasaba ahí. Ese no es mi problema, esa no es mi situación. A mí que allá ellos. Pero si usted es lleno del conocimiento de Dios, usted sabe qué es lo que agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? No me cantinflé. ¿Qué estamos leyendo? Hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Conocerlo. Ahora, cuando lo conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Llevar fruto. ¿Cómo se lleva fruto? Haciendo buenas obras, las cuales Dios, dice la escritura, que ya las preparó de antemano. Él sabía que esas personas no iban a estar. Esas personas, Dios ya sabía que iba a enviar a lo mejor un viento. Ya sabía que la carpa se iba a voltear y sabía que yo iba a pasar. El punto es cómo iba yo a accionar ante esa situación. Pero si ni los vecinos estaban para que me vieran y me dijeran, muchas gracias, buen vecino, ay, usted de veras es siervo de Dios. ¿Quién estaba viendo? Entonces el conocimiento de Dios es para que usted sepa cómo conducirse, cómo agradar a Dios, cómo llevar fruto, y que usted tiene que hacer ¿qué? Buenas obras. Y creciendo en el conocimiento de Dios.
En ningún momento usted va a decir, eso ya me lo sé, el pastor ya me lo predicó, ya cuántas, yo desde que estaba yo en el vientre de mi mamá oía yo esas predicaciones, ya me lo sé todo. Dice la Biblia que tienes que crecer en el conocimiento de Dios, porque cada mañana son nuevas su misericordia. No hay, ahora les voy a enviar la misma misericordia de antier, total, ni cuenta se dan. Les voy a dar lo mismo. Tienes que conocer a Dios. Él es eterno, Él es poderoso, y cuando tú empiezas a conocer, tu alabanza crece. ¿Y? Entonces dice que tienes que crecer en el conocimiento de Dios, y después dice, preste aquí atención, fortalecidos con todo poder. ¿Y? Fortalecidos con todo, conforme a la potencia. Ok, ahora mire, preste atención. Para toda paciencia y longanimidad. Ahora, ¿para qué Dios lo fortalece de poder, con todo poder? ¿Y para qué Dios, con toda la potencia de su gloria, lo llena a usted? ¿Para qué? Y tener longanimidad. ¿Qué quiere decir? Poder soportar, poder aguantar, poder finalmente seguir adelante durante largas jornadas. Para eso lo llena de poder. ¿Para hacer qué? Paciente con los demás. No, a mí que no me diga, pastor, porque a mí rápido me desesperan. Usted porque es muy paciente. ¿Para qué Dios te llena del poder? Para poder soportar, esperar, tener confianza, tener fe. Para eso, y para que finalmente pueda seguir ¿qué? Adelante. ¿Cómo vas a seguir adelante? Dice ahí un punto y coma. ¿Cómo? ¿Con qué? O sea, te llena de poder, te llena de gloria, para que seas paciente, para que aguantes, pero no de mala gana. Pues ya que lo voy a hacer porque de veras, porque dice la palabra de Dios, pero si por mí fuera, no. Te va a llenar de su poder, y tienes que conocer que lo tienes que hacer ¿cómo? Con gozo. Con gozo. Y dice ahí, dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Amén. Ahora vemos entonces que Pablo le está diciendo a los colosenses que tienen que crecer en el conocimiento de Dios, en la inteligencia espiritual, que tienen que ser llenos del poder, que tienes que llevar fruto, que tienen que agradar a Dios. ¿Para qué? Para ser aptos. ¿Para qué? Pero después, ¿qué dice? Para participar. Cuando usted compra un boleto, no le hace ¿qué? No le hace ganador, ¿o sí? Hace que participe, pero no que gane. Ahora, cuando usted empieza a llevar fruto, tiene conocimiento, entonces usted empieza a decir, está creando características que lo hacen ¿qué? Apto para poder ¿qué? Participar. ¿Cómo? Y porque la Biblia dice que el que no persevere hasta el fin, no será ¿qué? Salvo. Ahora usted ya entró, lo hizo apto, capacitándolo. De ser descalificados nos puso ¿qué? A participar. ¿Cómo? Por medio de la redención. Ahora, ¿qué es la redención? Dice la escritura que la redención, ¿verdad? Es finalmente comprar, es ser un defensor, es libertar, es librar, ¿verdad? Es rescatar y es dar ese rescate. Ahora, ¿quién podía redimir? ¿Quién podía comprar? ¿Quién podría liberar? La Biblia enseña en Éxodo, ¿verdad?,
que solamente un pariente cercano podía redimir, podría comprar a aquella persona que había caído en pobreza, que había caído, ¿verdad?, en esclavitud. Solamente un pariente cercano podría ¿qué? Redimirlo, comprarlo, liberarlo de esa condición. Ahora, la Biblia dice y enseña que nosotros éramos constituidos como enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Él? Que a través de su sangre nos redimió, nos compró, nos liberó, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí nos hace participar, pero tenemos que llegar a ese conocimiento. En una definición, el ser redimido es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Dice también que es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. La Biblia enseña en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿quién puede hacer un pago para librarlo de la muerte? ¿Quién? Decía ayer una pastora, ¿verdad?, en el cual platicando con ella y una situación de cáncer, dice que se acercó el doctor y le dijo, bueno, ¿y qué tratamiento hay? Y que el doctor le dijo, ¿cuánto vale tu vida? Ponle precio a tu vida. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Quién nada más? ¿Cuánto vale tu vida? Ahora, pecamos. La Biblia dice que todos pecamos y por eso somos merecedores de ¿qué? De la muerte. Ahora, ¿quién puede redimirnos del poder de la muerte? Solo te puede redimir uno mayor que la muerte. ¿Está conmigo? Uno mayor que la muerte solamente te puede redimir. El doctor, si le hubieran dado el dinero, él no tiene la posibilidad, aunque tenga mucho conocimiento y mucha sabiduría, no tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Solamente el único que tiene poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte, ese es Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí es donde diría, entra lo bueno. Porque mire lo que dice Eclesiastés 9, 14, 18. Le voy a dar lectura. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Eclesiastés 9, 14, 18. ¿Ya lo tiene? Dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ellas un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Y? ¿Ya lo tiene? Eclesiastés 9, 14 al 18. Y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre. ¿Ya está o no está? Y se halla en ella un hombre pobre. Pero ¿cómo era este hombre pobre? ¿Cómo? Sabio. El cual libra a la ciudad ¿con qué? Con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye
mucho bien. Esta es la parábola de la redención, porque dice que en una pequeña ciudad había pocos hombres y que vinieron contra ellas un gran rey, y lo asedió y lo levantó y levantó grandes, ¿verdad?, armamentos para ir en contra de esa ciudad. Pero ¿qué había ahí dentro de esa ciudad? Un hombre ¿qué? Pobre. Pero presta atención. El enemigo va a venir a querer a rodear tu vida, tu familia, te va a asediar, te va a levantar tantas cosas, ¿verdad? Y te va a decir y va a ir en contra de ti. Y tú podrías decir, pero yo que tengo como Gedeón, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi casa? ¿Quién soy yo? Pero dice que este hombre, aunque era pobre, ¿era qué? Sabio. ¿Y qué hizo? Libró a la ciudad ¿con qué? Con su fuerza. Libró a la ciudad ¿con qué? Con sus riquezas. Libró a la ciudad ¿con qué? ¿Con qué? ¿Sabes cómo vas a poder rescatar a tu familia? No es con tu dinero, no es con tus fuerzas. ¿Con qué es? La sabiduría ¿de quién? De Dios. Por eso es que es importante que conozcas a Dios, porque si algo tiene el enemigo es que te va a dar ¿qué? Dardos de fuego, y los cuales va a rodear muro contra muro alrededor de ti. Quizá tú no tengas la fuerza, y se lo dijo a Zorobabel, tú no tienes el ejército, no es con caballos, no es con la capacidad, es con ¿qué? Con mi Santo Espíritu. Pero si tú no tienes el conocimiento de quién es Dios, finalmente dirás, ¿quién podrá librarme de la mano de ese rey tan fuerte? ¿Quién? Ay, pastor, es que usted no sabe el problemón en que estoy. No, usted no sabe. No, es que esto es porque usted no tiene ¿qué? Conocimiento en Dios. ¿Quién es el que lo puede redimir? ¿Quién es el que lo puede librar? ¿Quién es el que lo puede sacar de esa condición? Dios. Dios. Por eso es que muchas de las veces yo le digo a la persona, no, es que ahí se levantó, pastor, hicieron, y los brujos y los hechiceros y se levantan. Usted no tiene el conocimiento de quién es Dios. Sí, la Biblia dice que no debemos de desconocer las artimañas del enemigo. No las debemos de conocer, sus estrategias, las armas, cómo él afecta, cómo él ataca. Pero tenemos que conocer ¿qué? ¿Más a quién? A Dios. Mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo. Y entonces le dice, vino un gran rey. Y se enfrentó con un hombre que pobre. Y vemos el caso de David y de Goliat, ¿verdad? Dice aquí, láncenme a uno valiente. ¿Y qué le dijo, verdad? Sacó su lanza, sacó su espada, Goliat, ¿verdad? Y vino David. Y Goliat le dijo, como a un perro, ¿verdad? Vienes conmigo con palos, ¿tú crees que me vas a vencer? Y él le dijo, tú has desafiado al escuadrón de los ejércitos del Dios viviente. Tú lo has desafiado. Y yo siendo pequeño, yo sin nada, finalmente Dios te va a entregar en mis manos para que entiendan y conozcan que hay Dios en Israel. ¿Tenía o no tenía conocimiento de quién estaba con él? Todos los demás, un gran ejército tenían ahí, estaban ahí, sí con armas, sí con la capacidad, pero sin el conocimiento de quién estaba con él. Por eso es que la redención es muy importante, que conozcas que sabes quién te puede ¿qué? Librar de esa situación, salvar, rescatar. Si tú vas en una situación de economía al banco, te va a librar, ¿verdad?, de una situación en ese momento, pero después te va a volver ¿qué? Su esclavo, porque nunca le vas a pagar de pagar. Si vas con otra persona, ay, manita, gracias porque de la que libraste. Y después ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas de ese favorcito que cuando estabas bien necesitado y es esto? Pero Dios, el que redime,
el que libra, el que salva, Él finalmente no lo hace sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que se enfrenta contra un hombre pobre, pero ¿y qué hizo? Libró a la ciudad. No se libró él solo, ¿libró a quién? Usted lo ve con Abraham cuando dijo: Señor, ¿y si hubiera un justo, no perdonarías a toda la ciudad? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Entonces vemos que este hombre libró a toda la ciudad con su ¿qué? Su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Quizá haya gente que ni te pele, ni que te conozca, pero en el momento, ¿sabe cómo se dio a conocer Salomón? ¿Sabe cómo se dio a conocer Salomón? ¿Cuál fue la primera obra que realizó? Dice que llegaron dos mujeres que habían perdido, ¿verdad? Una había perdido su bebé, y entonces mientras ella dormía, la otra lo aplastó y la otra le cambió el bebé mientras se dormían. Eran prostitutas. Y después van al rey y le dicen: no, el niño es mío. No, el mío es mi niño. No, y las dos querían ¿qué? El niño. Y entonces, como Salomón ya había orado a Dios por sabiduría para guiar al pueblo, le dijo: está bien, traigan una espada y partan al niño, y la mitad se la dan a una y la otra mitad se la dan a la otra, y asunto arreglado. Y dice que ella le dijo: no, Señor, no acontezca tal cosa. Prefiero perder a mi hijo, pero mantenerlo con vida. Dáselo a ella. Y la otra: no, a mí me gusta esa idea, pártelo, y la mitad, y ni una ni otra. Y entonces le dijo: dénselo a la mujer, porque verdaderamente ella es la madre de ese niño. Y dice que la gente se asombró. ¿Por qué? Por la sabiduría en cómo resolvió ese asunto. Quizás seas desconocido en muchas áreas, pero en otras vas a ser puesta a prueba para ver dónde está ¿qué? El conocimiento de Dios y cómo resuelves los asuntos. Pero cuando no hay conocimiento, entonces andas como, no me acuerdo que había un programa en donde había de respuestas, y era un grupo grande, y decían el sí y el no, y cuando no sabían la respuesta estaban viendo a quién seguimos, donde se mueva la mayoría, en donde vayan los otros, donde vayan, pero los que sabían, pero los que no sabían estaban ¿qué? Y así hay mucha gente que anda solamente siguiendo a hombres, a personas. Se va fulanito, me voy. No va, no voy. Si va, si voy. Ya no viene la hermana. ¿Por qué? Porque ya no voy. No son firmes. ¿Sabe por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Si algo yo le decía a mi esposa cuando muchas de las cosas nos hacían, era: a mí Dios no me ha hecho nada malo. ¿Por qué me voy a ir de la iglesia? ¿Por qué me voy a separar de Dios? Eso es conocer a Dios. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. ¿Qué prefieres? ¿Tener la sabiduría para elegir correctamente y saber cómo conducirte? ¿O clamar después que hayas sido un necio y un negligente actuando mal? ¿Cuántas veces hemos clamado por errores que hemos cometido? Cuando Dios dice: sabes que tienes que conocer primero para evitarte esas consecuencias. Y aún así Dios tiene misericordia y nos libra, nos redime. Ahora, rápidamente, ayúdenme ahí. Isaías 43, 10, 13. Solamente hay alguien que puede redimirnos. Isaías 43, 10, 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios,
¿Qué dice el versículo 11? Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Redimir. Él es Dios y fuera de Él no hay nadie que te pueda salvar, rescatar, redimir, liberar. No hay nadie. No hay nadie. El 14, ¿qué dice? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Muchas de las veces confió en Egipto. Muchas de las veces confió en los babilonios, en ejércitos. Y él le dijo: ustedes confían en los carros, en caballos, en personas. Ustedes ponen su confianza en otras personas. Pero entiende esto, que yo soy tu redentor, que al final de cuentas yo termino por salvarte. ¿Sabe cuándo uno sale corriendo a otras personas? Cuando no tiene uno conocimiento de quién es Dios. Cuando uno sabe finalmente a quién le sirve, no importa lo que estés enfrentando, sabes que Él te va a librar aún de la muerte. Por eso es que tenemos que entender esto, amada iglesia, que solamente hay alguien que puede redimir. Solamente hay uno, nadie más. Por eso es que cuando muchos se levantan y dicen: no, ahí es esto, es solamente uno quien tiene, y quien es que mayor que la muerte. ¿Y quién fue? Jesucristo. ¿Por qué? Porque venció a la muerte y le quitó el poder, le quitó la potestad, le quitó la autoridad, la que perdió el primer Adán. Por eso es que tenemos que entender, la gente que adora a otras cosas que no son Dios, simplemente ellos no pueden rescatarlo. Y usted podrá ver que se levantan mucha idolatría, cosas, pero solamente hay uno que puede salvarte y librarte, y ese es Dios. Mateo 20:28 rápidamente, y primera de Timoteo 2:6. Si alguien me ayuda y el primero que lo tenga le da lectura. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesucristo? Para servir, pero después ¿para qué vino? Para dar su vida. ¿Para qué dio su vida? Para librarte de la muerte, para librarnos de la muerte. Él vino con ese propósito y es el único que lo puede hacer. Es el único que puede librarte de la muerte eterna. Ese es Jesucristo. Ni todos los demás, aunque digan: ay, es que aquí, que estos católicos romanos. Solo hay uno que te puede salvar: Jesucristo. Primera de Timoteo 2:6, ¿ya lo tiene? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él no solamente murió por mí, sino ¿por quién? Por todos. Por todos, por todos, por todos, por todos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Ya ve cómo no conoce la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cristo murió por mí. ¿Y por quién más? Por todos. ¿Para qué? Para librarnos del poder de la muerte, ¿sí o no? ¿Y la demás gente lo sabe? ¿La demás gente lo sabe? ¿Por qué no lo sabe? Porque dice que finalmente nosotros, ¿qué tenemos que ser? Testimonio. Y un testimonio es que es aquel que da evidencia y credibilidad de qué? Del suceso que aconteció. Entonces, si a ti te libró de la muerte, del alcoholismo, de la drogadicción, de la vana manera de vivir, ¿sabes qué tienes que hacer? Dar a conocer a aquel que te salvó. Lo tienes que dar a conocer.
Decían de nuestro hermano Gonzalo después de la cirugía que estuvo ahí, y de una persona que estaba ahí al lado, abuelito, dice que ya cuando estaba, que se estaba quejando cuando lo fue a cuidar pastora y todo eso, ya cállense y eso. Después de que lo operaron, ¿qué estaba usted haciendo, hermano Gonzalo, ahí con el otro abuelito que estaba ahí? Leyéndole la palabra, orando y hablándole de aquel que pudo salvarlo de esa operación difícil. Y una vez zarandeado, una vez rescatado de eso, no puede ser indiferente a testificar. Pero a veces es que no sé. La ignorancia se quita. ¿Cómo? Sabiendo. Amén. Romanos 5:6, la redención. La redención para ser librado dice que solamente es a través del pago. Vuelvo a repetir, la paga del pecado no es dinero, ¿sí? No es decir, ay, bueno, te doy a otro, sino cómo se podía pagar la muerte. A través de la muerte de una persona limpia, pura, sin mancha, en este caso semejante a un cordero. Romanos 5:6, ¿qué dice? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por quién murió? ¿Por quiénes? Aun cuando éramos ¿qué? Débiles. Aun cuando éramos inmerecedores, Cristo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Porque es el único que tiene el poder. Y si me ayudas, Basti, ya la cerraste. Adelante, ¿qué sigue? Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces esos grandes hombres se visten, ¿verdad?, de héroes. Cuando salvaron al bebé, cuando salvaron en el edificio a la gente, ¿verdad?, que se estaba, ¿cómo se llama? Atrapada ahí. Dicen, wow, se vistió de héroe y dio la vida por el pequeño, librándola, y wow. Pero ahora, a ver, díganme, ahora en esa, si se da la sentencia de muerte, o en Estados Unidos que se tiene que finalmente dar la cadena perpetua, dígale, en lugar de que tú te mueras, yo voy a morir por ti. Y tú mueres por el violador, tú mueres por el que mató, tú mueres por aquel que hizo tantas cosas malas. Tú vas a morir. ¿Estarías dispuesto? Nada, que pague él, pues él fue el que lo hizo. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Dice, si apenas unos cuantos, ¿verdad? Y la piensa. O si pasa un suceso, ¿a poco usted se aventaría y a una costa de su propia vida daría la vida por alguien que no es de su familia? O alguien en el cual finalmente estuviera en peligro y sabiendo que. Ahora, si usted sabe que esa persona de antemano es que mala, ¿usted moriría? Mas Cristo, sabiendo que nosotros éramos, mire, malos, que muchas veces le negamos, que muchas veces ni le buscamos, muchas veces sabía las veces que teníamos que fallar, y aún muchas de las veces cuando estuvo ahí en esa película que ejemplifica mucho Mel Gibson, le dices, ¿y vas a morir por este que te negó? Aún así vas a morir por ella que ¿cuántas veces pecó? Vas a morir por este que finalmente nunca cambia. Y vas a y dijo, a pesar de todo eso, yo voy a librarlos. Entonces tenemos que tener el conocimiento de cuán grande amor Dios tiene para con nosotros, que aún siendo nosotros como pecadores,
Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué trae la redención? Porque yo quiero plasmarle esto. Job 16, 19 al 21. ¿Por qué, pastor, usted nos está hablando acerca de la redención? Ya sabemos que Él nos puede librar, que Dios es el único que nos puede librar, que tenemos que conocerlo más. ¿Para qué? Para saber hasta dónde es su alcance, hasta dónde es su poder. Job 16, 19 al 21. ¿Cuáles los beneficios más de esta redención? Hasta el 21. ¿Qué le decía Job? ¿En dónde está su testigo? ¿Quién es el que lo puede defender? Ahora, si nosotros disputamos, contendemos, hablamos con Dios, ¿acaso le podemos ganar? ¿Cómo te justificarías ante Dios por todo lo malo que has hecho? Cuando vienes ante un hombre, pero tú también, mira cómo eres. Y no te conocen porque, y si no te conocen, yo soy el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero gánale a Dios. Gánale a Dios. Mas ¿sabe lo que dice Job? En los cielos está mi testigo. Y Jesús, a través de esa redención, dice que ahora Él, ¿qué hace? Él aboga por nosotros. Y Él, aunque eres o somos pecadores, dice: Padre, yo ya pagué su culpa, yo ya pagué su pecado, su error está cubierto. Entonces vea el poder de la redención, que tú tienes que saber que finalmente hay un abogado en el trono de Dios. Apocalipsis dice que fue quitado el enemigo que estaba ahí al lado del trono de Dios, ¿qué? Acusándote. Si por aquí ora y al lado ya está ahí ofendiendo a su esposa, ya está diciendo mentiras, ya esto, y estaba ¿qué? Acusando. Pero ahora está Jesucristo que está diciendo: perdónalos, porque yo morí por ellos. Perdónalos, Señor, porque finalmente yo pagué ya esas culpas de todos. Entonces el poder de la redención es bien tremendo, mis amados hermanos. Salmo 51, 1 y 2. ¿Qué más alcanza la redención? ¿Hasta dónde alcanza esta extensa palabra? Salmo 51, 1 y 2. Dios, ¿cómo es? Es un Dios de piedad. ¿Cómo empieza, Josh? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. ¿Qué está expresando? Está solicitando ¿qué? Piedad. ¿Y a quién se la pide? Hay gente que lo vemos en películas o eso, que pide piedad. ¿A quién es qué? A quien no tiene piedad, a los que finalmente no pueden dar esa, o no quieren, o que les gusta el ver el sufrimiento. Pero el salmista expresa a través de ese clamor que él pide ¿qué? A un Dios de misericordia, de piedad. ¿Sabe lo que le asombró a Abraham de este Dios al cual finalmente fue constituido su amigo? Es que cuando él ofreció a Isaac, cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo, en la cultura dice que era normal y natural ofrecer
a los hijos en sacrificio, a Moloc, a todos los dioses. O sea, era natural ofrecerlo. Por eso es que a Abraham no se le hizo extraño que Dios pidiera a su hijo. ¿Sabe lo que enamoró a Abraham de Dios? Es que cuando Abraham estaba dispuesto a matarlo, a Isaac, Dios le dijo: detén tu mano. Y entonces dijo: qué Dios de amor, de misericordia, que finalmente libra a mi hijo de la muerte. Todos los demás dioses finalmente no lo podían librar y los ofrecían. Pero tenemos un Dios de amor y de misericordia que puede librarnos a nosotros y a nuestras generaciones del poder y de la autoridad de la muerte. Y nos limpia. Amén. Salmo 103, rápidamente. Ahora, ¿qué pasa con la redención? Salmo 103, 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabe qué pasa con tus pecados? Dios hace ¿qué? Que los olvides. ¿Cuántos pecados cometiste ayer? Muchos. ¿Cuántos y cuáles? Y el que diga, el primero que diga: no, pastor, yo no pequé, y ahí está el primero, porque por mentiroso. Entonces lo que Dios hace a través de la redención es que cuando tú le pides perdón, Él finalmente dice que lo pone como de un extremo hacia el otro extremo. ¿Sabes qué? Para que no te acuerdes. Pero primero tienes que confesarlo. Por eso es que es importante que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios. Porque si yo le digo: a ver, los pecados de la semana pasada, si apenas se acuerdan del versículo de la semana pasada, ahora de los pecados. Pero Dios, a través de su redención, ¿qué hace? Finalmente, ¿qué? Los aleja, los olvida, de modo que no traigamos ¿qué? Memoria de ellos, para no volverlos a hacer. Y la Biblia dice: en mi corazón he guardado. ¿Para qué? Porque si usted tiene el pecado en el corazón, va a volver a repetirlo. Pero si lo aparta y lo aleja, finalmente se olvida. Ahora, no solamente la redención tiene el poder de ¿qué? De que lo olvides, sino también de ¿qué? De perdonar. Salmo 130, versículo 3 y 4. Ayúdeme ahí. Salmo 130, versículo 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿En Dios qué hay? ¿En Dios qué hay? ¿Para qué? ¿Sabe por qué la alabamos? ¿Qué decíamos? ¿Cuándo iniciamos? Que le decía yo, ¿qué? Dígale, ordénele a su cuerpo y a su alma. Y no, ¿por qué no debemos olvidar? Él es el que, el que perdona. Y a veces se le olvida que Dios ya lo perdonó, que es el único que tiene que. Porque si no hubiera el perdón de pecados, finalmente su cuerpo, su alma estarían en la condenación y en la muerte eterna. Por esa simple y sencilla razón nosotros tenemos que adorarnos. No solamente porque aleja nuestros pecados, sino no los perdona. Él es el único que puede perdonarnos y limpiarnos de toda
nuestra maldad. Por eso grábese esto, y es la importancia de la redención. Si usted viniera conmigo y diga, a ver, confiésame tus pecados, Jiménez. Ok, entonces te voy a poner una sentencia, haz esto, es esto, aquí, el otro, y tus pecados serán borrados. ¿Quién es el único que tiene el poder de perdonar, de limpiar y de quitar los pecados? Entonces hay gente que no conoce, no tiene el conocimiento. Y entonces dice, pues ya la agarré, yo le digo mis faltas, yo es esto, y me pone la sentencia, es esto, y ahí nos vemos. El problema es que finalmente no está siendo librado de esos pecados. Porque vuelvo a repetir, el único que tiene poder es, o sea, uno mayor que lo que está ahí. Amén. Isaías 1:18. ¿Para qué sirve la redención? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecida. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Entonces, la redención, ¿qué nos hace? Abuelo, ahí, ¿qué dice Dios? La redención, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace, George? Estar a cuentas. Se lo dije hace un rato. ¿Usted se acuerda de los pecados de la niñez? De la adolescencia. ¿Qué dijo el salmista David? De las rebeliones de mi juventud, Señor, ni te acuerdes, porque unas tremendas que hice yo, Señor. Ahora sí, ya estás grande, ya es pastor, ya es esto. Pero si le contaran lo que él hacía, y en verdad, no, yo no creo, pastor, que usted haga esas cosas. Por eso es que dice Dios, pongámonos a cuentas. ¿Qué le debo al Señor? Te ofendí, te fallé, hice esto. ¿Qué tengo que hacer? Líbrame. Líbrame de ese castigo. Líbrame de la... ¿Sabe por qué? Porque dice Proverbios que el que encubre su pecado no prospera. O sea, el punto no es que te juzguen, el punto no es de que digan, ay, ni se entera el pastor, ay, él hasta allá y luego y aquí anda, aquí para allá. ¿Qué se va a enterar? El problema es que no estás prosperando. ¿Por qué? Porque estás encubriendo tu pecado. Y Dios te dice, yo quiero librarte de esa situación, yo quiero librarte de esa condición. Pongámonos a cuentas. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Y le dice, a ver, vamos a hacer cuentas. No, después estoy muy ocupado. A ver, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Qué hiciste? Ay, no, después Dios. Y entonces no estamos librados. ¿Qué? Dice, Él nos librará del lazo del cazador. Pero cuando nosotros no nos ponemos a cuentas, finalmente vienen esas condiciones. Amén. Colosenses 1, 13 y 14. Ya estamos por concluir. Déjeme. Colosenses 1, 13, 14. Capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Grabes eso. Subráyelo ahí. ¿Qué hizo Él? El cual ¿qué es potestad? Del poder, de la autoridad de quién. Entonces dice la escritura que antes nosotros servíamos a las tinieblas. Nuestros cuerpos servían para la maldad. Y ahora ya no tienen poder, ya no tienen autoridad, ya no tienen gobierno sobre nuestros
nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladó de ese reino en donde gobernaba, en donde dirigía, en donde nos mandaba el enemigo. Pero por medio que nos redimió y nos libró, ahora ya no puede hacernos ¿qué? Ya no puede hacernos ¿qué? ¿Entiende? Por eso es que cuando la gente dice, no, ay, es que hermano, vamos a liberar, a orar por que a liberar, no, si se enoja el diablo. No, es que luego me mete unas pelas el diablo. ¿Tiene autoridad? ¿Tiene gobierno? Pero no tiene conocimiento. Y entonces dice, ya no eres qué, ya no está haciendo qué. Dios te redimió, Dios te libró. ¿Sí? Yo, mire, rápidamente, hace tiempo me dieron de palabra la tutoría de una persona, porque ahí andaba un jovencillo, andaba descarriado. Y le dije, ok, yo lo voy a enderezar. Y hablé con el muchacho, con el joven. Yo no voy a estar correteándote diciendo a tales horas tú llegas aquí a la casa, tienes permiso de tal a tal hora, ¿sí? Y yo no te voy a ir buscando. Y empezamos a trabajar con el joven. Pum, 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 pum. Bien. Cuando ya lo vieron bien, seguramente aquí el joven, ¿verdad? Fue y dile, ya te voy a obedecer, mamacita, pero que ya no quiero estar en la autoridad y en el gobierno de porque es bien estricto. Él me dice esto acá, y si no le hago, sí lo va a cumplir, sí lo va a hacer. No, mejor ya no, me porto bien. Y llegó, ya no, ya va a obedecer, ahora sí ya. No, mire, ya lo estamos, no, ya no, de veras. No, ya no. Cuando quitó ¿qué? Cuando quitó ¿qué? La autoridad. ¿Llegó a dónde? ¿Con otra autoridad? Y entonces ya agarró y volvió a salir, volvió a hacer esto y el otro. Ay, aquí no, porque lo sacó de la. Y ahora si yo le decía, ay no, aquí ya no, me vas a decir, ¿tú qué? Si tú ya no gobiernas, tú ya no me diriges, tú ya no me mandas, así que ahora yo puedo hacer. ¿Cómo la ve? Entonces aquí, ay, el diablo, aquí es esto cuando estábamos en tinieblas. Pero cuando nos redimió y nos pasó al reino de la luz, no puede ser que todavía le siga teniendo miedo al diablo, o que se siga dirigiendo ahí con ay, es que el diablo me puso y pastor llore porque siento cosas y entonces sigue en el poder de qué, porque usted no tiene el conocimiento de que ya ha sido qué, redimido, liberado, trasladado de ese gobierno, de ese reino. Amén. Hebreos 9:18. Ahora, ¿qué hay que hacer para redimir? Hebreos 9:18-22. El primer pacto, ¿cómo fue instituido? ¿Ok? El primer pacto que tuvo que haber, sangre. Y continúa, Carlos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según
sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué tiene que haber? En el primer pacto le dio la indicación a Moisés y le dice que sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados y no podían ser ¿qué? Librados y purificados. ¿Para qué le alcanzaba esa redención al pueblo de Israel? Y después tenía que volver a ofrecer, porque sin sangre no hay redención. Por eso le digo que el único que puede librarlo del pecado, y para librarlo se necesita ¿qué? La sangre. La sangre se necesita para poder librarlo de ese poder y de esa potestad tan grande, de ese dominio que ejerce. Gloria a Dios, porque Él envió un sacrificio perfecto y un sacrificio supremo, mayor. Amén. Hebreos 9 en el versículo 24 al 28. Se ofreció una sola vez y para siempre, para quitar de en medio de nosotros lo que nos gobernaba, lo que nos dominaba y lo que nos iba a llevar a la muerte eterna. No ofreció sangre extraña, ofreció su propia vida. Se dio a sí mismo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para librarnos. Para librarnos. Para librarnos de la muerte eterna. Una sola vez y para siempre.